Seguimos con Reina Barrera en Zona de Teatro y Letras, página 113. Actuación. La actuación ha tenido cambios a través de la historia. En la época de los griegos, en el escenario solo estaban el protagonista y el coro, con el que dialogaba. Más tarde se agregó un actor, el corifeo que se desprendió del coro y que llevaba la voz, un cantante del mismo. El orden de interpretación de una tragedia griega requería de la existencia de un prólogo, en el que se informaba a los espectadores sobre el mito y las circunstancias y las situaciones particulares que se habían tomado en cuenta para representarlo. Le seguía el párodo, cuando el coro se situaba al centro de la orquesta, describiendo un medio círculo, interponiéndose entre el público y la acción. Pero de inmediato se presentaban los episodios de acción, que estaban unidos por las intervenciones líricas del coro, llamados stásimos, y la obra terminaba con el éxodo, momento en que el coro abandonaba su área de interpretación. La maestra María Duesa insistía, cuando el Colegio de Ciencias y Humanidades era un joven, en el análisis de las obras de teatro, conociendo la historia del teatro y su evolución. Sobre la actuación señala en su libro de texto, sobre el siglo de oro, que las representaciones se hacían en callejuelas cerradas, en corralones, por lo que se llamó teatro de corral. Se alumbraba con velas y hachones. Los personajes, por lo general, salían embosados, tapándose la cara con la capa o el sombrero de ala ancha adornado con plumas. Para las comedias de capa y espada, donde la trama estaba basada en los engaños de los caballeros a las damas o viceversa, ellas cubiertas con el tápalo o chal se hacían pasar por otras y coquetear entre las rejas de algún balcón. Los actores del siglo de oro utilizaban mucho la gestualidad, exagerar los gestos, y las especularidades en busca del éxito. Los ademanes eran ampulosos, decían los versos de manera natural. Casi todas las obras de Lope de Vega, Quevedo, Tirso de Molina o Pedro Calderón de la Barca están escritas en verso. Se recitaban con potente voz, según un farsante, actor de comedia y de farsa, como se declara un fragmento de Pedro de Urdemales, de Miguel de Cervantes. Sé todos los requisitos que un farsante ha de tener para hacerlo, que han de ser tan raros como infinitos. De gran memoria primero, segundo de suelta lengua, y que no padezca mengua de galas, es lo tercero. Buen talle no le perdono, si es que ha de hacer los galanes, no ha afectado en ademanes, ni ha de recitar con tono. Ha de recitar con modo, con tanta industria y cordura, que se vuelva en la figura que hace de todo en todo. A los versos ha de dar valor con su lengua experta, y a la fábula que es muerta ha de hacer resucitar. Ha de sacar con espanto las lágrimas de la risa, y hacer que vuelva con prisa otra vez el triste llanto. Ha de hacer de aquel semblante que él mostrare, todo oyente lo muestre, y será excelente si hace aquesto el recitante. Solo para actrices. En tiempos lejanos, cuando la cultura egipcia se daba a conocer en el continente europeo, gracias a la belleza de Cleopatra, el maquillaje solo lo utilizaban las damas del Imperio Romano, pero no en la medida ni las condiciones que las egipcias lo hacían suyo. Ellas utilizaban afeites, maquillajes y perfumes con el acierto que hoy lo hacen las top models, que gastan fortunas en desmaquillarse y tatuarse el rostro, como solo lo hicieron las tribus bárbaras. En otras épocas, los aditamentos como los lunares, las pelucas, los apliques y los postizos estuvieron de moda, tanto como las extensiones hoy en día y los tatuajes que causan efectos contrarios y pocas veces afortunados a sus dueños. La transmisión de enfermedades mortales se debe al uso de las mismas agujas sin esterilizar y aún esterilizadas. El rechazo laboral también se debe al uso de tatuajes. La sociedad considera que quienes se tatúan han perdido parte de los valores. El maquillaje hace las veces de la máscara utilizada por los griegos, como los zapatos de plataforma o tacones de coturnos. En efecto, el maquillaje teatral tuvo su origen en la máscara. La máscara no solo escondía, por una parte y por otra, daba rasgos diferentes al actor, además de servirle de bocina para que lo vieran y oyeran de lejos. Una actriz que se maquilla deberá tener cuidado como lo hace, no solo para resaltar los rasgos propios, ocultar algún defecto, suavizar el gesto, cambiar el aspecto general como la edad, el estado de salud o el origen genético. Así, los blancos se oscurecen para hacer el papel de negros, los negros se aclaran para dar la imagen de árabes, las actrices jóvenes para hacer el papel de ancianas y las de edad para parecer jovencitas. El cuidado del rostro en una actriz implica el cuidado de la piel y con ello el de una dieta balanceada acompañada de horas de descanso.
Las actrices se maquillan para entrar a escena y se desmaquillan para después de los aplausos, para volver a maquillarse y salir a recibir las felicitaciones de sus admiradores. Este trabajo sobre su cara las obliga a ser cuidadosas y usar los mejores productos en su piel, cuidar la depilación de cejas. Evitan tatuarse las cejas o la línea del ojo o de los labios para darse la oportunidad de cambiar su rostro, según la necesidad del personaje que representan. Cada personaje lleva en sí el rostro de su época, de su situación social, de su condición física y de su edad. Por ejemplo, si se trata de una princesa medieval, los tonos son suaves y deberán de lucir mates, evitando los rojos o el café. Si se trata de una mujer de la corte francesa del siglo antepasado, puede llevar dibujados los labios en forma de corazón, peluca y colorete sobre las mejillas, de rosa acentuado y casi circulares para darle imagen de salud rebosante y cachetes carnosos. Si el personaje pertenece a una obra del romanticismo, la actriz tendrá ojeras azules bajo los párpados, violáceas o grises, el cabello hasta los hombros y la tez pálida, los labios apenas señalados y, eso sí, la nariz afilada. El personaje de Violeta, en La Dama de las Camelias, tiene tuberculosis. En el último acto tose y no deja de toser. Lleva uno y otro hermosísimo pañuelo de encaje en la mano, que agita graciosa y desmayadamente cuando habla. El cabello suelto, y en su rostro cenizo unas enormes pestañas abanican grandes ojos de mirada brillante. En Macbeth, las tres brujas que conforman el eje de la obra son diferentes. El hecho de que sean brujas no las uniforma, tienen edades distintas, obedecen a distintas fuerzas de la naturaleza, el viento, la lluvia o la tormenta. Se entregan al agua, al fuego o a la tierra. El color de su vestuario corresponde a su intervención en el destino de Macbeth. Su rostro da miedo, horroriza. En su maquillaje utilizaron barro. Cada color, textura de las cremas, los afeites y sus tonalidades, combinación de colores, gamas que van de la nariz hacia la periferia del rostro o viceversa, que inician en la frente y terminan en la barbilla, dándole un rictus especial a los labios, ayudan en gran medida a crear al personaje que la actriz interpreta. Actores. Esta no es una convocatoria para audición, como se le llama comúnmente, cuando se desea contratar actores y actrices para llevar a escena una obra. Los actores se presentan en el lugar y la hora indicada. Los que tienen experiencia llegan antes, con su carpeta, un currículo, con las fotos, los programas, los diplomas, reconocimientos, críticas de periódico y de revista o placas conmemorativas. Cuando una obra cumple 100 representaciones, entonces la compañía festeja, elige padrinos o madrinas y ellos les dan una placa donde están los datos de la obra y su nombre. Ser actor o actriz es una responsabilidad y al mismo tiempo una satisfacción muy grande. Un actor no se enferma, ni llega tarde, tiene una pero muy buena memoria, sabe leer el libreto requete bien, tiene que encontrar sentido, profundidad, explicación y sentimiento de lo que dice en escena. A veces, tiene una experiencia en artes marciales, ballet, danza, pantomima, ejercicios gimnásticos, declamación, oratoria, o bien toca algún instrumento musical, sabe esgrima, andar en zancos, lucha olímpica y hasta puede ser ventríloco. Bueno, alguna gracia tiene que tener. La carrera de un actor empieza a desempeñar pequeños papeles. A esto se le llama figurante o actor de cuadro. Es la sombra que pasa, la sirvienta, el portero, etc. Después, si se desempeña bien, podrá tener papeles secundarios o antagónicos, pero todos se sueñan como personajes protagónicos, como el galán, actor de carácter, o la dama joven llevando el papel principal. Es más, se prometen a sí mismos no dejar las tablas, escenario, sin haber interpretado un monólogo. El monólogo significa cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de la obra, porque no habrá nadie más en escena, debiendo convencer al público de que hay alguien más ahí, ya sea que está por llegar o que escuche lo que aquel dice. El único personaje que a veces se dirige a un interlocutor imaginario. Hamlet, Macbeth, Segismundo. Los actores son los elementos esenciales de la representación. Para ello se necesita el actor, el espectador y el espacio escénico. La misión del actor consiste en interpretar papeles, dar vida a los personajes, a la acción dramática. Ellos prestan su cuerpo y facultades a los personajes, a quienes sustituyen. Así se deben de olvidar de quiénes son para adaptarse al carácter y a la personalidad de su personaje representado. A los actores y actrices se les facilita vivir la existencia del personaje.
de modo tal que parezca propia y que los acontecimientos felices o fatales del personaje ficticio resulten con igual intensidad como si les ocurriera a ellos verdaderamente. Se espera que el espectador se olvide de todo lo que ve, oye y sucede en escena, es puritita ficción. Para desempeñar un papel, los actores y actrices estudian con ahínco el contexto histórico y literario de la obra. Por ejemplo, si les toca interpretar un personaje de una tragedia griega y la puesta en escena se lleva con cierto rigor, tendrá que saber usar coturnos, calzado de suela sumamente gruesa para elevar la estatura. Pallium o togas, pallium para los griegos, toga para los romanos. Mantos, máscaras, corgueras, accesorios que cubría el cuello, siglos XV y XIV. Miriñaques, faldas extendidas sostenidas por aros metálicos, utilizadas en Francia hasta la época de la Revolución, etc. Poseen además cualidades especiales tanto físicas como psíquicas, desarrolladas a través de la preparación y el estudio. Buena voz, dicción, presencia, buena salud, sensibilidad artística, naturalidad, donaire y capacidad de convivencia, colaboración y trabajo en equipo. ¿Has pensado en ser actor o actriz? ¿Escribir obras de teatro o guiones para cine? ¿Dirigir obras? ¿Escribir críticas de teatro? Soliloquio. Soliloquio. Esta palabra suele confundirse con lo que en el teatro se llama aparte, un diálogo aparte. También se ha usado frecuentemente para señalar a aquel que habla solo, sin ton ni son, desordenadamente, como una característica del que está loco. Pero estas son aproximaciones más o menos sugerentes del significado de la palabra soliloquio. Se puede pensar que en una persona que habla solo mantiene un soliloquio y confundirse, con lo que en literatura ha sido un fenómeno, el monólogo. Recurso estilístico usado por los fundadores de la novela moderna o autores importantes como el novelista ruso Fedor Dostoyevsky, 1821-1881. Autor en Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov y la novela del subterráneo, entre otras. La inglesa Virginia Woolf, 1882-1941, escribió Miss Dalloway, donde una mujer dialoga consigo misma, ejemplo clásico de monólogo interior, mientras se involucra en todos los acontecimientos del día en que prepara una fiesta. Pero sobre todo, el francés Marcel Proust, 1871-1922, quien escribió una novela muy extensa, clasificada como una obra maestra del siglo XX, En busca del tiempo perdido, donde los largos monólogos van dando sentido al ejercicio de la memoria y haciendo que sus recuerdos sean revividos. El personaje rememora cada uno de los pasajes de su existencia con gran precisión y detalle. Pero, ¿qué sucede en el teatro? ¿Cómo se expresa este dialogar consigo mismo? Volvamos al inicio de esta nota. La palabra soliloquio, que proviene del latín solus, único, y loqui, hablar. El soliloquio, más aún que el monólogo, se refiere en el teatro a una situación donde el personaje medita sobre su situación psicológica y moral, desvelando, gracias a la convención teatral de la parte, lo que de otro modo sería un monólogo interior. Por ello, el soliloquio en escena es una técnica teatral que informa al espectador. El personaje comparte su pensamiento con el espectador, el alma o el inconsciente del personaje. De aquí su dimensión épica o lírica, cuyo valor es trascendental, como sucede en la obra de Shakespeare, Hamlet, o mejor aún, el monólogo de Segismundo en la obra de Calderón de la Barca, La vida es sueño. El soliloquio en el teatro provoca una ruptura de ilusión e instaura una convención teatral para que se pueda establecer con el público esa comunicación directa que tanto emociona e involucra al espectador por su calidad intimista. Finalmente, los monólogos son prueba de fuego para actores y actrices, donde la dirección, como los otros elementos de la puerta, en escena son apoyos indispensables para llevar a cabo la actuación. Suele haber frecuentemente concursos de monólogos.